Buenas noches. Buenas Buenas noches. ¿Podemos empezar, por favor, con la clase? Sí, doctora. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Sí se ve mi presentación? Sí. Sí. Ok. Bueno. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a exponer el tema de hipertensión arterial. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Y pues, bueno, como una pequeña introducción, les puse sobre que, como sabemos, la hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular y estas enfermedades son las principales causas de muerte en el continente americano. En 2010, cada año morían alrededor de 17 millones de personas en todo el mundo por una enfermedad cardiovascular. Actualmente, al año mueren alrededor de 17.9 millones de personas en todo el mundo. Específicamente en México, por una encuesta realizada por el INEGI, en el primer semestre de 2024 fallecieron 100.710 personas a causa de estas enfermedades del corazón, lo que equivale a 560 personas al día. Y pues bueno, aunque la hipertensión arterial no está como en las 5 causas de estas muertes, sí las acompaña. Sí es un riesgo significativo para estas enfermedades. Entonces también es muy importante como que se tenga el control de la presión arterial. Ahora sí, comenzando con la clasificación de la norma mexicana, pues les puse la tablita. Esta tablita ya la tenemos pues muy familiarizada por la facultad porque la vimos mucho en IBC. Entonces, pues así es como se clasifica. Bueno, también les puse los elementos para el riesgo de la hipertensión. Aquí, Permíteme, Rento, antes de que avances, repite, o sea, que ya la hayan visto anteriormente, es importante volverla a repetir los rangos. Recordemos que aquí tú te basas en lo que es la norma oficial mexicana 2030 SSA2 20 o 2010. Sabemos que últimamente han querido quitar varias normas oficiales mexicanas o guías de práctica clínica o actualizarlas. Si vemos esta de 2010, tenemos ya 10, somos de 25, 15 años que no se ha actualizado. Entonces, probablemente en breve se tenga que actualizar o aparte utilizamos lo básico mexicano, más podemos inclusive agregar la canadiense o lo que es la americana, tener referencias. ¿Por qué? Porque aunque ya mencionó ahorita Carla que no se encuentra dentro de las primeras 10 enfermedades o causas de muerte o de enfermedades sí son enfermedades cardiovasculares, entonces esta integra una de las 5. Debemos de saber que si el paciente tenemos con factores cardiovasculares son desde la obesidad, hipertensión, diabetes, que van a condicionar esa falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, o que vamos a tener el riesgo para poder desarrollar eventos vasculares cerebrales o cardiopatías isquémicas. Entonces, sí es importante recalcar la norma oficial, porque normas oficiales si vienen en examen, pues tenemos que recalcarla y saber los valores. Aquí lo que es muy sencillo, a lo mejor sí valga la pena, que la sistólica se valora de 10 en 10 en algunas clasificaciones o de 20 en 20 en algunas otras. En este caso son de 10 en 10, pero sí, sí mencionala cada una de óptima, porque tenemos que saber cuál es lo óptimo, por favor, ¿sí? Sí, doctora. Sí. Bueno, aquí en la tablita tenemos que la óptima va a ser menor a 120/80. Y ya presión arterial normal sería de 120 a 129 en la sistólica y la diastólica sería de 80 a 84. La presión arterial fronteriza
está de 130 a 139 sistólica y la diastólica de 85 a 89. Y ya ahora sí, como hipertensión, grado 1, pues estaría de 140 a 159 sistólica y en diastólica de 90 a 99. En grado 2 de hipertensión ya tenemos 160 a 179 en sistólica y en diastólica de 100 a 109. En hipertensión grado 3 ya es mayor a 180 en sistólica y en diastólica sería mayor a 110. Y en hipertensión sistólica aislada sería en sistólica mayor a 140 y en diastólica menor a 90. Ahora sí, continuando con los elementos para medir el riesgo en la hipertensión arterial, tenemos esta tablita que pues se va a ir sumando puntos dependiendo de los criterios de riesgo que pues se tengan. En la primera columna, que son los factores de riesgo, se va a sumar un punto por cada factor que tengamos y hay unos que son modificables y otros que no se van a poder modificar, que en algún punto todos vamos a tener ese factor de riesgo, como en los hombres, que sería ya ser mayor de 55 años, en mujeres a partir de los 65 años, estaría el tabaquismo, las dislipidemias, el colesterol, el LDL, el HDL, sus valores, también tener historia familiar de enfermedad cardiovascular, en hombres igual mayor a 55 años y en mujeres, en hombres menor a 55 años y en mujeres menor a 65 años. Tenemos también otro factor de riesgo como obesidad abdominal, en hombres mayor o igual a 90 centímetros y en mujeres mayor o igual a 80. Y también se tiene vida sedentaria. En eso se suman un puntito. En la segunda se van a sumar 2 por daño orgánico subclínico. Tenemos que está la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el grosor de la arteria carotidia o que se forme un ateroma. También tenemos que la creatinina en hombres de 1 a 1.5, en mujeres de 1.2 a 1.4 y también tenemos la microalbuminuria. En esa se suman 2 y ya en la tercera se van a sumar 3 puntos por cada daño orgánico establecido, que sería tener enfermedad vascular cerebral, ya sea isquémica o hemorrágica, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética, tener insuficiencia renal o que la creatinina en hombres sea mayor a 1.5 y en mujeres sea mayor a 1.4, retinopatía, insuficiencia arterial periférica o tener diabetes mellitus. Y dependiendo de los puntos que sumemos, vamos a tener estas tablitas que nos van a avisar la probabilidad de riesgo de tener una enfermedad cardiovascular a 10 años. Dependiendo cuántos puntos tengamos, pues va a ser el riesgo. Pues si tenemos menos de 15 puntos, el riesgo va a ser bajo. De 15 a 20 va a ser moderado, de 20 a 30 va a ser alto y ya tener más de 30 es muy alto. Y también basándonos en lo de los puntos, tenemos ahora la probabilidad de muerte a 10 años, en donde un riesgo bajo sería tener menos de 4, uno moderado de 4 a 5, un alto de 5 a 8 y el muy alto sería ya tener más de 8. Ahora, vamos a tener a la clasificación de la hipertensión, vamos a tener a la primaria o esencial, que es la que se presenta en la mayor parte de los casos y no hay una causa identificable. Es como la que se detecta en la consulta y pues participan mecanismos como herencia, alteraciones en el sistema nervioso simpático, el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco, resistencias arteriolares periféricas, también puede afectar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, resistencia a la insulina o la sensibilidad al sodio. Y ya como hipertensión secundaria, aquí sí se identifica ya una causa orgánica. Entonces, en esta ya podemos decir que la hipertensión es precedente de alguna de estas, de las siguientes que les voy a mencionar. Puede ser secundaria a algo renal, como glomerulopatías, tubulopatías
o enfermedades intersticiales. Puede ser secundaria vascular, como acuartación de la aorta, hipoplasia de la aorta, también trombosis de vena renal, arteritis. Endocrina sería de enfermedades de la tiroides o paratiroides, aldosterismo primario, síndrome de Cushing o feocromocitoma. También en el sistema nervioso central puede ser causada por tumores, encefalitis o apnea del sueño. En físicas tenemos que se causa también como por quemaduras, o también puede ser que sean inducidas por medicamentos, ya que muchos de los fármacos, pues pueden ser que nos den el riesgo o que se hace, o si estamos en un tratamiento ya sea con esteroides suprarrenales, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la ciclooxigenasa 2, anfetaminas, simpaticomiméticos o anticonceptivos orales, ciclosporina, eritropoyetina o complementos dietéticos, pueden ser que causen hipertensión y ya sería secundaria al tratamiento que estemos tomando. También están inducidas por tóxicos, ya sea por cocaína, plomo, o inducidas por el embarazo, como la preeclampsia y la eclampsia. Ahora, con la prevención primaria, esta se da en la población en general y se centra en cuidar los factores modificables. Principalmente se va a dar la promoción de estilos de vida saludables, en donde se basa primero en control de peso, que sería mantener un peso corporal adecuado. Y bueno, la norma nos indica que el índice de masa corporal debe de estar entre el 18.5 al 24.9 para que se tome como un peso adecuado. Y también realizar actividad física aeróbica al menos 30 minutos cada 5 días a la semana. Y también se pide una dieta balanceada, que sea alta en frutas, verduras, cereales integrales y fibra. Reducir el consumo de grasas trans y grasas saturadas. Y pues bueno, la más importante sería como limitar el consumo de sodio, que sea menor a 5 gramos de sal al día, lo que equivale como a una cucharadita así chiquita. Reducir el consumo de alcohol y nos marca no exceder de los 30 mililitros, que sería como más o menos 2 copas. Y el tabaquismo deberá suprimirse completamente si se puede, o en su caso evitarse lo más posible. Ahora, también se va a identificar a los individuos que tienen un alto riesgo de presentar hipertensión. Estas serían personas con exceso de peso, personas que no hagan actividad física, que tengan un consumo excesivo de sal o que tomen mucho alcohol, o los dos, que ya presenten una presión arterial fronteriza, que estén en el límite para pasar a ser hipertensión, y que tengan antecedentes familiares de hipertensión arterial, y que, bueno, que sean ya personas mayores a 65 años. También es importante en lo de la prevención primaria que sea una participación y que se dé una comunicación social, en donde se dé la promoción de entornos saludables, que se dé una coordinación con las instituciones y dependencias públicas y privadas para que se promuevan actividades físicas y que haya espacios para realizarla, que haya disponibilidad de alimentos saludables en escuelas y en centros de trabajo, programas de alimentación, de orientación alimentaria, y promover el desarrollo de los factores protectores para el control de la hipertensión arterial. Ahora, ya como pasando a la detección, que tiene como objetivo identificar a todo individuo adulto que esté en riesgo de presentar presión arterial fronteriza o ya hipertensión. Bueno, tenemos que a los pacientes con presión arterial normal y sin factores de riesgo se les indica practicar la detección cada 3 años. Ya los pacientes que tengan una presión arterial normal o fronteriza, pero que sí tengan factores de riesgo, necesitan un tratamiento conductual para reducir el riesgo de la hipertensión. Aquí ya sería como que el doctor los valore como el caso y los factores de riesgo que tenga el paciente para ver cómo sería su tratamiento. Y en pacientes que en su momento de la detección muestren una presión ya mayor a 140 y sistólica, y que tengan una presión mayor a 90 diastólica, deberán ya recibir que es una confirmación diagnóstica. Y a los pacientes de 65 años en adelante, la detección tiene que ser cada 2 meses al año. Y bueno, aquí les puse un esquemita que justamente está en la norma, que sería como
pues más fácil para un resumen, para saber cómo sería la detección en adultos. Y pues es como de esos esquemas fluidos en donde pues aquí ya vemos, por ejemplo, si tiene menor a, que está en la presión óptima, menor a 120/80, pues ya se da tratamiento conductual y pues ya su detección va a ser cada 3 años. Igual aplica en que tal vez no la tiene óptima, pero está dentro de los rangos normales. Ya si presenta una presión fronteriza, pues ya sería igual un tratamiento conductual y ya una detección semestral. Y ya si presenta alguno de los 3 grados de hipertensión, entonces ya sería un diagnóstico. Y de igual manera, tratamiento conductual y tratamiento integral. Ahora, la técnica adecuada para el diagnóstico sería que el paciente tenga un reposo de 5 minutos, que el paciente esté sentado y que el brazo en donde se vaya a hacer la toma esté al nivel del corazón. Utilizar un manguito apropiado para el tamaño del brazo, ya sea si el paciente tenga su brazo muy delgadito, si lo tenga muy grande, pues que veamos que el manguito que vamos a usar esté correcto para que no lo vayamos a lastimar y que la toma sea, pues que nos indique los valores correctos. Ok, permítame un poquito. A ver, Luis Caram, ¿cuál es el brazalete adecuado para cada paciente? ¿O cómo debe ser el brazalete para cubrir el brazo del paciente? Alexis. Sí, pues más que nada, tengo entendido que el brazalete que se utiliza para cada paciente tiene que estar, no sé si era el 80% de la circunferencia del brazo. ¿Tenías entendido o lo leíste? Porque el tema ya lo leíste tú. Bueno, es que no lo recuerdo bien. Aquí la experta ahorita es su compañera que está dando el tema, pero ustedes, o sea, ya leyeron el tema y lo mandaron. Ahorita Carla ya es la experta, pero ahorita ella dice que debe ser el manguito adecuado. ¿Cuál es el manguito adecuado para cada paciente? Ella mencionó brazo delgado, brazo grande. No hay brazos delgados ni brazo grande. Idealmente se tienen 3 tipos de brazalete: el de infantil, el de adulto y el de, bueno, en ese caso a lo mejor un paciente obeso. Son, a lo mejor incluso cuando fueron a comprar su brazalete, su manómetro, perdón, te dice, tengo es el más novedoso. Tiene 3 brazaletes, lo puede utilizar en toda la etapa de la vida, pero tiene que saber cuánto debe cubrir el porcentaje del brazo y la circunferencia. El brazalete debe cubrir 2/3 partes. A ver, déjame ver. ¿Alguien quería participar? ¿No? Ok, el brazalete debe cubrir 2/3 partes del brazo y debe cubrir dos veces o vuelta y media la circunferencia del brazo. ¿Por qué? Porque si tú colocas un brazalete inadecuado a un paciente, por ejemplo, muy delgado, y te da 2 vueltas, la presión te va a salir alterada, te va a salir alta, porque está presionando de más, o viceversa. Si el paciente tiene un brazo muy ancho y tú le das a penitas, hemos visto que incluso cuando toman presión a penitas, como que alcanza el brazalete, se siente como se va desinflando. Entonces ahí no es correcto, pero la presión va a estar más baja porque no cubre la vuelta y media del brazalete. O sea, tenemos el brazalete, cubre y quedó este borde para adherir, casi es vuelta y media. No se vale dejarlo al bordecito o darle 2 vueltas al brazo. Por eso tenemos que elegir el brazalete más correcto. ¿Ok? ¿Y cuál será la técnica para, Alexis, para tomar la presión arterial? Bien, bueno, lo primero que se debe de hacer es colocar al paciente ya sea sentado y tratar de que su brazo esté apoyado, o acostado en otro caso. Y pues ya de aquí se va a poner lo que es el brazalete, se pone como 2 dedos arriba de la flexura del codo y se va a hacer lo que la palpación, ¿no? del pulso. Y se insufla Pero no lo leas tú, o sea, lo que ya No, leíste. no lo estoy leyendo. Ok. Lo digo de así. Mira, hasta me toco los ojos. Bueno, y se tiene que estar insuflando hasta que se deja de sentir lo que es el pulso. Y ya después de eso, bueno, se nota desde los milímetros de mercurio que se dejó de sentir el pulso, se vuelve a bajar
y entonces se mide y se agregan 20 milímetros de mercurio más. Y ahí es donde se pone pues lo de la campana del estetoscopio, lo vamos bajando 2, 3 milímetros por segundo y vamos escuchando los ruidos de Korotov, que son 5. Ok. Es importante que lo hagamos en forma correcta. Ya ustedes cuando pasan a consulta con nosotros o cuando pasan a la rotación, lo hacemos muy rápido. ¿Por qué? Por ya la habilidad que tenemos y no podemos llevarnos el tiempo para hacer la técnica correcta, pero estamos obligados a conocer la técnica correcta. En cuanto a los ruidos de Korotkov, puede haber enmascaramiento de ruidos y pensar que tenemos una presión diferente, después decir, ¡ah! La volví a palpar o la volví a auscultar. Entonces tenemos que tener identificados los ruidos de Korotkov. Por eso siempre las primeras veces que hagan tomas de presión arterial, tenemos que tratar de mantener o identificar los ruidos de Korotkov porque hay un espacio muy pequeño entre el segundo y tercero donde se puede a veces confundir o inclusive si un paciente está arrítmico, sobre todo que son fibrilaciones auriculares, pueden detectar el pulso diferente o auscultarlo diferente y de repente, ay, ya los había dejado de escuchar y lo vuelvo a escuchar nuevamente. Entonces, hacerlo en esa forma pausada e ir desinflando el brazalete 2 milímetros de segundo, 2 milímetros por cada segundo, de 2 a 4 se comenta, para poder identificar poco a poco los sonidos y tratar de identificarlo la forma más correcta. Traten de practicar entre parejas igual a toma de presión arterial. ¿Por qué? Porque muchas veces si el paciente, y verificar las enfermedades, pacientes que tenemos calcios alterados, sobre todo hipocalcemia, podemos tener ciertas tetanias o ciertas alteraciones. Entonces, si el paciente no corroboró la enfermedad y yo con una presión con el brazalete, puedo condicionar necrosis. Entonces, debemos de ser hábiles para ir detectando. Entonces, tienen ustedes entre cada equipo 5 personas a quien tomar la presión y viceversa. Cada uno de ustedes va a tomarla cada quien para tener la técnica adecuada, que es ahorita que mencionamos, para que lo hagan de tarea en esa semana. La toma la pueden hacer en un día, en 2 días, dependiendo del tiempo que tengan de espacio para realizarlo, y van a hacer cada quien 5 tomas para que puedan identificar el pulso de su compañero, la frecuencia cardíaca, si hubiera alguna arritmia, detectar los ruidos de Korotkov para que vayan practicando la toma de la presión arterial. Cuando estamos ante el paciente o ante un examen, podemos ponernos nerviosos, entonces esto puede condicionar que tengamos retraso o que no escuchemos correctamente. Entonces traten de practicarlo, por favor. ¿Ok? Seguimos, por favor, Carla. Sí. Bueno, aquí también faltó mencionar que en la primera consulta se tiene que medir en ambos brazos. Y si ya la presión arterial marca mayor a 140, 90, pues se tiene que confirmar con 2 o más mediciones en diferentes días. Ahora, pasando ya al tratamiento, ya cuando el tratamiento ya se comienza, cuando ya se tiene una confirmación diagnóstica. Y pues para que se tenga que elegir el mejor fármaco y las tomas y se tiene que contar con una historia clínica completa del paciente, aparte de que se tiene que complementar también con los estudios de laboratorio y gabinete, que pues bueno, aquí en la norma nos marcaba que es laboratorios de hemoglobina y hematocrito, ácido úrico, creatinina, examen general de orina, de glucosa sérica, tener un perfil de lípidos, electrocardiograma y pues si se requieren estudios especiales, ya sea por tener una hipertensión complicada, se tiene que pedir ya estudios de corazón, cerebro o riñones. Y también se tiene que pedir estudios especiales si ya se tiene una sospecha que sea una hipertensión secundaria. Antes de que avances, por favor, Samantha López, por favor, coméntanos de los estudios que acaba de mencionar Carla, para cómo te servía a ti la hemoglobina y el hematócrito. En base a la clase que dio Carla, o lo que tú leíste. ¿No es Samantha? Sí, aquí estoy, pero la verdad no, de eso de los estudios sí no vi nada. Ángel Geray.
Sí, doctora, aquí. Eso sí, la hemoglobina y el hematocrito no lo entiendo muy bien, pero por ejemplo la parte del ácido úrico, No, eh, hemoglobina y hematócrito. pues se relacionan con si hay anemia, pues podría ser una paciente con, igual porque está muy delgadita por la anemia, tendría hipertensión y si está alta podría ser podría causar hipertensión, si es delgada, hipotensión, si está con obesidad, hipertensión y la hemoglobina estaría alta. No tendría que ver la enfermedad con la hemoglobina. Si aquí se está poniendo Carla, es porque hay un motivo para que haya un paciente anémico por lo general no está hipertenso, está hipotenso. Un paciente Ajá, anémico. como está delgado por la anemia, bueno, en general está Un delgado, pues ah, sería hipotensión. pero un paciente anémico no necesariamente está delgado. Hay obesos anémicos, hay delgados con poliglobulias. Ella lo mencionó. De hecho, entre las Ok. patologías de los factores de riesgo, las enfermedades que pueden conllevar a una hipertensión secundaria, está la apnea del sueño o de hecho lo mencionó. Entonces, pacientes que tienen hemoglobina, o sea, un paciente anémico por lo general no te va a hacer Ujú. hipertensión, ¿eh? No tiene dónde tomar para hacer Sí, hipertensión. sí. Entonces, tienen que, o sea, cada tema ahorita son síndromes. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir, ya bueno, ya en esa parte del tema ya vamos a ir viendo cómo vamos integrando cada uno de ellos. Pero un paciente hipertenso, por lo general, no está anémico. Por lo general. Entonces, ahora, tal vez cuando tú veas un síndrome que van a ver también sangrados, tal vez en su primer momento del sangrado sí te pueda presentar una hipertensión. ¿Por qué? Porque está perdiendo sangre y está tratando de compensar en base a resistencias vasculares periféricas, pero es diferente el contexto. Pero un paciente hipertenso o un paciente anémico no va a ser delgado, no necesariamente. Hay varias enfermedades que van a cursar con anemia, que pueden ser enfermedades crónicas, como son obesidad, diabetes, hipertensión, falla renal, y que pueden cursar con anemia, pero esas anemias pueden ser normocíticas, normocrónicas, porque son de enfermedades crónicas, que ya lo verán en el siguiente semestre. Pero no, un paciente anémico no es delgado en sí, o sea, no hay una fisionomía para un paciente anémico. Hay causas o motivos de la enfermedad. Acuérdense que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que, a ver, defíneme la definición de síndrome. Bueno, como usted lo mencionó, es un patrón de signos y síntomas en una población en específico. ¿Qué más? Ah, En la población específica no, porque no hablamos de poblaciones específicos. bueno, o sea, me refiero, por ejemplo, en poblaciones, por ejemplo, que tienen síndromes genéticos, ella es una población en específico. No. Definición de síndrome. A ver, ¿quién me da definición de síndrome? Ok. Yo, A ver, ¿quién es yo? Ivana. A ver, Ivana. Pues es un conjunto de signos y síntomas que aparecen pues de manera simultánea y tienen que ver entre sí. O bueno, puede ser por la misma causa. Entonces complementalo. Ajá. Bueno, es un conjunto de signos y síntomas que aparecen de manera simultánea y pueden ser provocados por la misma causa. Por un mismo origen y diferente fisiopatología. O sea, hay cada enfermedad, por ejemplo, vamos a poner edema, un signo o un síntoma inicial que el paciente refiere. Vamos a dejarlo en edema porque es algo muy característico de varias enfermedades. Ejemplo, edema. Es un síntoma que el paciente te refiere. Tú cuando lo exploras es un signo. Entonces, a ti lo que te corresponde, o a nosotros como médicos nos corresponde, hacer la semiología en base al inicio del síntoma
inicio, presentación, localización, periodicidad, que lo aumenta, que lo disminuye, signos, síntomas acompañantes y actualmente cómo se encuentra. En base a eso, yo voy a saber si este edema, un ejemplo, es de origen hepático o sí, de problema hepático, nefrológico, cardiológico, vascular o endocrinológico. Entonces, son 5 diferentes causas que acabo de mencionar nada más. ¿Cuál fue la que me dio origen a este edema? Entonces, por eso se llama síndrome. Un conjunto de signos y síntomas de misma causa, diferente fisiopatología. Porque cada uno me va a enfocar hacia un órgano diferente que va a dar la manifestación. El edema va a ser el mismo casi para todos, solamente va las características, llámese, hablando del mismo edema, duro o blando, doloroso o no doloroso, frío o caliente, deja fobia o no deja fobia. Y periodicidad, matutino, vespertino, nocturno o sin predominio de horario. Es la misma, el mismo síntoma, y yo a lo mejor si lo corroboro es el mismo signo, pero ¿qué lo originó? Va a ser el motivo que yo voy a llegar al diagnóstico de ese síndrome. Por eso síndrome hipertensivo, síndrome de dolor torácico, síndrome insuficiencia cardíaca, y así, cada uno de los que vayamos viendo me va a dar una fisiopatología. Aquí, por ejemplo, no me mencionó la fisiopatología, pero lo hubiera mencionado en una diapositiva muy escueta o muy corta para recordar, nada más recordar, porque no vamos a ver clases de fisiología, cómo actúan las leyes de Starling para ver la sístole, diástole, presión, cómo se va a eyectar de los ventrículos, quién te va a dar la presión sistólica, quién te va a dar la presión diastólica, que a lo mejor ya Carla lo dio por entendido, pero no veo que ustedes lo hayan releído o entendido porque no lo pueden comentar, simplemente de la fisiopatología. Pero si no entendemos cómo se va a dar la fisiopatología de uno, ahora, por ejemplo, de las causas, ella mencionaba causas de hipertensión esencial o primaria, sobre todo estrés. Y aquí es donde el experto que va a hacer la revisión del tema debe buscar una biografía alterna actualizada. ¿Por qué? Porque ahorita como médicos, si yo le preguntara a Andrea Pacheco. Sí, aquí estoy. Para ti, ¿a ti qué te parece el que digan que se va a hacer una revisión cada 3 años? Si de aquí dice prevención de mi paciente, si lo encuentro en esas cifras, de que se cheque la presión cada 3 años. Ahí lo mencionó Carla, ¿o no? ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Tú vas a hacer ahorita con nosotros que estamos en todo el grupo, una pequeña, ¿cómo podemos decirlo? Una mesa redonda, donde tú vas a proponer como área de la salud una mejora para que el paciente no llegue ya hipertenso. Tú vas a hacer una propuesta para que hagamos prevención temprana y paciente no llegue hipertenso, porque ya mencionó 2 factores de riesgo. Vuelvemos a mencionar, por favor, Carla, 3 factores de riesgo, solamente 3. Bueno, pues que tenga historial familiar con hipertensión arterial, que no realice actividad física y que tenga una dieta en donde se consuma, mucho sodio o que tome mucho alcohol. Ok. De los que estamos aquí en la clase, vamos a levantar nuestro dedo imaginariamente y vamos a pensar, ¿quién tiene un familiar hipertenso? Levantemos nuestro dedito imaginariamente y a lo mejor por lo menos de la sala de clase, por lo menos yo creo que 5 tenemos familiares hipertensos. Por lo menos 5. Ahora, ya vamos una quinta parte, tal vez. A lo mejor fueron más. Ahora, de aquí, ¿quién consume sal en todas las comidas? Levantamos nuestro dedo imaginariamente. Por lo menos 7 consume sal en todas las comidas. Hablando de sal, o sea, no le quité la sal a la comida.
O sea, cociné con la comida que me hizo mi mamá, la cocinera, la fonda, lo que compré en la cafetería, lo compré en la calle, ¿ok? Hablamos del sodio que va incluido, que ahí también faltó hablar del sodio, que ya lo mencionó, la cantidad de sodio. Si hablamos de una dieta normosódica, el sodio va a ser de 6 a 15 miliequivalentes de sodio. Ella mencionó abajo de 5 para hablar de una restricción de sodio. Entonces, si no sé cuál es el normal de sodio, pues no voy a saber cuánto le voy a bajar al paciente. Cuando lleguen a pasar lista, de hecho, si se fijan, no revisamos indicaciones o no los comentamos con ustedes, pero a veces dice la dieta normosódica o dieta hiposódica. ¿Cuántos? Si estoy hablando de normosódica, son de 6 a 15 miligramos de miliequivalentes de sodio. Si estoy hablando de una hiposódica, a lo mejor abajo de 6. Y ahí con eso me quedo. Pero si se dan cuenta, tiene más o menos como 10, 15 años que se retiraron los saleros de las mesas. Y ahora en las mesas ya no hay saleros. A menos que yo lo pida, me lo traen, pero por lo general ya no hay saleros. Entonces, esa fue una restricción, una medida a favor de quien lo indicó y que se aprobó esa ley. Entonces, ya a lo mejor en este momento, a lo mejor Andrea fue su petición y se ganó y se logró hacer esa petición. Ahora, otra petición, Ivana, que tú consideres para disminuir la presentación o la hipertensión en base a lo que acabamos de mencionar. Pregunta. A ver, Andrea, si tú vas al médico. Sí. Ok, ¿cada cuándo? Como cada 3 meses. Ahí está. Entonces, Ivana, por decisión propia y a lo mejor decisión u orientación familiar, van a un chequeo médico cada 3 meses. Y ese chequeo médico, por lo menos se toman presión arterial, peso, talla y, pues, si nos va muy bien, la oximetría y la glucometría. Entonces, con esos 5 puntos que nos hacen de somatometría, yo puedo empezar a detectar sobrepeso u obesidad, hipertensión o prehipertensión o fenómeno de bata blanca, que también faltó comentarlo aquí. O inclusive si tengo una saturación menor de 88, aguas, que está pasando, a lo mejor el paciente es obeso, cuello corto y tiene un probable SAUS o síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Entonces, o es no sé, ¿cuál más me falta? Peso, talla, la obesidad o todo esto. Entonces, ya yo en esa pesquisa que hice a mi familia Pacheco Nava, ¿cuántos son en tu familia aproximadamente? De tu mínimo ciclo, de tu núcleo familiar. Somos 4 en total. Ok, de tu núcleo familiar de 4, que a lo mejor ya están de 18 a 50 años, ese rango vamos a poner de rango. Entonces, esa prevención de esos 4 miembros de familia se está haciendo cada 3 meses. Entonces, ¿cuál es lo que ella propone? A lo mejor diríamos 3 meses es muy acortado y no hay posibilidad para todas las familias, pero a lo mejor nos vamos a 6 meses. 6 meses, yo creo que podemos hacerlo. Y si nosotros ya somos un miembro en la familia que contamos con la educación y la enseñanza de la medicina, podemos hacer por lo menos una revisión, o debemos, porque no todos lo hacemos, de presión arterial mínimo cada 6 meses a toda nuestra familia, probablemente a nuestro núcleo familiar. Presión arterial, peso, necesitamos una báscula, o vamos todos ya al súper tempranito y nos pesamos todos, pero la báscula que siempre nos pesamos, en ayunas y ya sé cuánto tengo. Talla, si no tengo una para estatura, puedo pintar en la pared los centímetros, pego mi cinta métrica o con la cinta métrica acostado tomo la estatura de mis familiares. Presión arterial, todos ya debemos tener a esta altura un baumanómetro para que chequen de tarea a cada uno de sus miembros de familia nuclear la presión arterial, y deberíamos ya ir empezando a adquirir nuestro glucómetro para que por lo menos cada 3 meses o cada mes tomemos una glucometría a nuestros miembros familiares. ¿Por qué cada mes? Porque las tiras reactivas nos duran 3 meses una vez abierto el frasquito. Y yo tomo cada 3 meses, pero ya se me caducó. ¿Ok? Entonces, a lo mejor lo pueden hacer entre ustedes, comprarse si alguien tiene un glucómetro, una de tiras reactivas, y entre todos tomarse la glucometría y hacer una prevención, y desde ahí empezar a hacer pesquisas y a lo mejor actuar como paciente médico o educador en salud
¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, educadores en salud? Entonces, a lo mejor su petición de Andrea sea acudir al médico cada 6 meses mínimo para hacerse un chequeo o una pesquisa o un tamiz, o como se le llama actualmente, se cambian mucho los nombres, preventivo de las enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, hipertensión, dislipidemias, que ahí sí será más caro comprar las terapias reactivas de los lípidos en forma básica, y de obesidad, creo que la mencioné, las de diabetes. Ahora las 4 principales, que nos van a llevar pie a muchas enfermedades que vamos a ver en todo el semestre, que van a regir y englobar muchas enfermedades. Entonces, esa sería una prevención que en lugar de como la norma oficial me la manda, norma oficial 030 de Secretaría de Salubridad y Asistencia 2 de 2010, me hace referencia a mi chequeo. Si estoy en los rangos normales, cada 3 años, mi sugerencia es hacerlo cada 6 meses para evitar llegar a los 3 años con una hipertensión. Y no solo con hipertensión, hemos tenido pacientes que dicen, doctora, voy cada año a mi servicio, a mi atención preventiva, y ahora me resulta que ya tengo diálisis, tengo insuficiencia renal y que requiero diálisis. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se me detectó a tiempo? Y tiene mucha razón el paciente, porque ahí fue una iatrogenia nuestra no dar la orientación. Y si somos pacientes que tenemos esos antecedentes de estrés, simplemente que lo vivimos todos, nosotros, nuestros familiares y toda la población, prehipertensión o antecedentes de hipertensión en familia, obesidad, sedentarismo y ingesta de sal o ingesta de analgésicos, ¿cuántos de los papás o abuelos? Pregúntenles, hagan un chequeo, ¿cuántos toman AINES? Por lo menos en su vida, cada cuándo toman AINES, porque me dolió la cabeza, inclusive nosotros, porque me dolió la rodilla, porque me dolió la cintura, porque barrí demasiado y me dolió el hombro, por varias cuestiones, y parte de los medicamentos que nos condicionan hipertensión son AINES y fármacos que actúan sobre la ciclooxigenasa 2 y otros. ¿Cuántos de nosotros, mujeres sobre todo, podemos también dar fértil y utilizar anticonceptivos orales, inyectables o dérmicos o implantes, o en la menopausia y utilizar suplementos, o uno u otro de los que acaba de mencionar ya Carla en la presentación? Unos pueden darnos para hipertensión esencial u otros para hipertensión secundaria. Entonces, tener consciente de lo que voy a encontrar. Ahora, Yeray quería opinar sobre el ácido, si no me equivoco, ácido úrico. A ver, ¿opina sobre el ácido úrico, Yeray? Sí, pues el ácido úrico es la descomposición final de las proteínas. Entonces, este ácido úrico, si no es procesado adecuadamente por el riñón, pues se iría acumulando, y también podría dar factores de riesgo para generar gota. Y justo como lo mencionó con la hemoglobina y el hematocrito con la anemia, es un factor de riesgo para igual, bueno, se relaciona con factor de riesgo para desarrollar hipertensión. Ok, la anemia no, fíjate realmente la anemia. Bueno, la sí, anemia sí, no o sea, genera hipertensión. Sí, la poliglobulia, lo contrario. Bueno, ok. Entonces seguimos. Ahora tenemos comentando de la creatinina. Parte de las enfermedades crónicas como son la hipertensión, diabetes o pacientes que tienen daño renal por la causa que sea, diabetes primera causa, hipertensión segunda, hiperuricemia u otros cristales, infecciones recurrentes o alteraciones o malformaciones, nos pueden dar elevación en la creatinina. Entonces, si a mi paciente le voy a hacer una prevención, tengo que hacerla tanto en la clínica como en los laboratorios básicos. Hagamos en una ocasión, que vayamos a un servicio en salud, o ustedes votan por química, por laboratorio, perdón. Entonces pregúntenle a la clínica Xochitl que si tiene ella un aproximado de cuánto cuesta cada uno de los reactivos que vienen aquí: hemoglobina, hematócrito, ácido úrico, creatinina, examen de orina,
glucosa sérica, perfil de lípidos, hasta ahí, creo que corresponde al laboratorio. Y hagan la suma de cuánto cuesta cada de esos laboratorios, porque si yo le voy a pedir a mi paciente, tengo que ver qué es lo que que me va a servir para pedirle y cuál es lo que realmente no me sirve en este momento, porque es un gasto, es un desembolso. Si yo tengo servicio médico, ISSSTE, IMSS, Pemex, Sedena, Marina, lo puedo hacer por de cuenta, pero aún así es un gasto que viene en el sector salud. Y si no tengo para hacerlo, yo voy a pagar estos estudios, saber cuál es el costo de cada uno de ellos, porque no le voy a pedir cada 3 meses o cada 6 meses a mi paciente el estudio si no es necesario. Aquí utilizo la prevención con la tira reactiva para la glucosa, a lo mejor a menos que tenga factores de riesgo como son diabetes, hipertensión, dislipidemias, que son las más comunes en todas las enfermedades metabólicas, o ácido úrico, si sé que mi paciente tiene alteraciones en gota, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? En cuanto a laboratorios, el examen general de orina, porque si mi paciente está tirando proteínas, sé que hay un daño en el riñón y me puede enfocar a un daño secundario renal. La creatinina también puede ser secundario por el daño renal. La glucosa sérica, si mi paciente es diabético, es factor de riesgo. Perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, que me va a hacer más ateromatosis. Y la ateromatosis me puede condicionar factor de riesgo para hipertensión. Ahora de los de gabinete, que es electrocardiograma. Un electrocardiograma de base, tengo que saber cuál es lo normal para poder identificar cuál es lo anormal. En este caso, si hay pacientes hipertensos, tendría que encontrar alteraciones como crecimientos, que ahí sí te falta, por favor, Carla, poner cambios en ¿qué vas a encontrar en cada uno de ellos? Estudios especiales que se requieren para hipertensión, aquí ya no vamos a verlo, porque ya vamos a ver cuando vemos insuficiencia cardíaca o la hipertensión secundaria, que se ve sobre todo cuando vean el módulo de endocrinología, que es en el siguiente semestre, ¿ok? Pero sí saber que esos estudios básicos nos van a servir para poder dirigir a mi paciente o mantenerlo en el primer nivel de atención, o dirigirlo cuando ya su atención se ha complicado y requiere una atención mucho más específica, que es parte de los puntos de los temas: identificar la atención en primer nivel o primer contacto, y dirigirlo a un segundo si sé que no voy a poder atender en ese nivel, ¿ok? ¿Seguimos, por favor? Sí, doctora. Entonces, bueno, al final, antes de mandar la presentación, le agrego lo de los cambios en el electrocardiograma. Porque Ajá, no sí. los puse. Sí, por favor, y lo que te da de definición en la glucosa y todo eso, si hay un punto relevante, por favor. Uh-huh. Sí. Bueno, justamente como en la norma, pues y leí que para el tratamiento se tiene que tomar en cuenta muchas cosas. Ahora sí que es un tratamiento muy individual para cada paciente. Justamente se basa y se apoya en los laboratorios para saber qué hacer, qué medicamento será el mejor, y pues irlo monitoreando. Y justamente ahí, mencionó que en la guía de tratamiento farmacológico para control de hipertensión arterial del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica nos hablaba un poco más sobre cómo llevar este tratamiento. Y bueno, el tratamiento tiene como propósito evitar el avance de la enfermedad y prevenir las complicaciones agudas y crónicas. Y justamente les puse este mapita que viene en la guía para pues orientarnos mejor en lo que el tratamiento. Aquí dice que son cifras diagnósticas para inicio de recomendaciones no farmacológicas y seguimiento. Entonces, pues tenemos que están los grados de tensión arterial, en donde está normal, alta, y pues el tratamiento farmacológico se considera solamente en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Cuando ya tenemos una hipertensión en grado 1, vamos a tener que el tratamiento farmacológico se va a tener en monoterapia con pacientes de bajo riesgo. El tratamiento farmacológico combinado en pacientes de riesgo alto o moderado con riesgo cardiovascular. Y ya en grado de hipertensión 2, vamos a tener que el tratamiento farmacológico va a estar en combinación dual en todos los pacientes. En grado 3 vamos a tener que el tratamiento farmacológico puede estar en combinación triple, igual en todos los pacientes.
lo puse igual para que como tener una idea de cómo es esto, de cómo se decide el tratamiento, si está combinado, si es triple, porque justo es como ya una valoración ya más específica de los doctores que vayan a llevar el caso. Bueno, ahora hablando de las metas de los tratamientos, se tiene que cada tratamiento va a tener, pues ahora sí que sus metas para tener el control correcto de la hipertensión y que no se hagan complicaciones. Vamos a tener que en las metas se va a tener en cuenta la presión arterial, en donde tenemos que un avance muy bueno es mantener la presión menor de 140 a 90. Si es una meta regular que se esté logrando más o menos por ahí, vas a estar entre el 140-90, entre 160-95. Y ya si ahora sí el tratamiento no nos está dando lograr la meta, pues vamos a tener que la presión va a seguir mayor de 160-95. También va a tener el control de colesterol total, en donde una buena meta sería menor a 200. La regular sería tenerlo de 200 a 239 y el malo mayor o igual a 240. El índice de masa corporal, una meta buena sería tenerlo menor a 25. El regular sería de entre 25 a 27 y el malo mayor a 27. El sodio tenerlo menor de 2.400 miligramos al día. El alcohol, tenerlo menor o igual de 30 miligramos día. Y el tabaco, evitarlo consumir o suprimirlo totalmente si se puede. De hecho, permítame, aquí en cuanto al tabaco, ahí lo refiere que evitar suprimir y de hecho lo pones al último punto. ¿Por qué? Porque el tabaco es los más tóxicos. Recordemos que hay también una fecha anual donde se conmemora el día sin tabaco y viene todas las sustancias que tiene, que son muchísimas sustancias nocivas que parte de los datos pueden ingerir sobre lo que es la presión arterial, pero va a depender mucho también de la idiosincrasia del paciente. Hay pacientes que pueden fumar muchísimo y no condicionar nada, pero en cuanto a la presión, pero sepamos que cada una de las sustancias que lo integran pueden condicionar daño a nivel pulmonar, a nivel de la presión, a nivel vascular, daño intersticial, o sea, no va a actuar solamente a un solo órgano, sino a varios. Por eso es que a lo mejor no se pone en primera instancia, pero sí se menciona lo nocivo que puede condicionar esa sustancia, pero depende mucho también de cada paciente que lo ingiera y la cantidad que hablamos en su momento dado de índice tabáquico anual para poder ver los riesgos que puede conllevar en el paciente. ¿Ok? Sobre todo para lo respiratorio. Seguimos, por favor. Sí. Bueno, ahora ya también el temario nos pedía tomar en cuenta la clasificación, diagnóstico y tratamiento de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología o Sociedad Europea de Hipertensión. Entonces, aquí sí es muy similar a la norma oficial que nosotros tenemos, pero sí hay algunas diferencias. Entonces, aquí en esta guía, la clasificación y definición de la hipertensión arterial, vamos a tener que su categoría es de normal, normal alta, normal alta normal, normal alta, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2 y grado 3. En donde la normal sería menor a 120/80, la alta normal entre 120/29 sistólica y diastólica de 80/84. La normal alta sería de 130 a 139 y en sistólica, y la diastólica sería de 85/89. Ya que es hipertensión grado 1 sería a partir de 140 a 159 sistólica y la diastólica de 90/99. Hipertensión grado 2, 160 a 179 sistólica y diastólica de 100 a 109. Hipertensión grado 3, mayor o igual a 180 en sistólica y en diastólica mayor o igual a 110. Y de igual manera, para tener una confirmación diagnóstica se necesitan más de 2 mediciones en más de 2 visitas en el consultorio. Y aquí el tratamiento, vamos a tener igual que es un cambio en estilo de vida que está enfocado en todos los pacientes porque pues son factores que se pueden modificar. Entonces, aquí tenemos que la dieta va a ser de tipo DASH, que es una dieta baja en sal. Ahorita hablaremos más de eso.
El peso, el índice de masa corporal va a ser el óptimo entre 20 y 25. El ejercicio va a tener que ser 30 minutos al día, entre 5 o si se puede los 7 días de la semana. El alcohol máximo en hombres va a ser de 80 mililitros a la semana y en mujeres va a ser de 140 mililitros. Y el tabaco, aquí se menciona que sí se recomienda la abstinencia total. Ahora sí, hablando más sobre la dieta DASH, es un plan alimenticio que se basa en el consumo elevado de alimentos ricos en potasio, calcio, magnesio y fibra, y en reducir el consumo de grasas saturadas, sal y azúcares. Y los alimentos que se recomienda aquí serían frutas, verduras, cereales integrales, lácteos bajos en grasa, carnes, pescado, pollo, leguminosas, semillas, nueces, y se recomienda evitar las grasas saturadas, azúcares refinados. El sodio, aquí igual lo mismo, máximo 5 gramos al día, lo que equivale a una cucharadita, y el alcohol también se tiene que evitar. Danito, permíteme. Recordemos que el sodio ya lo trae muchos alimentos, verduras, ya traen sodio, embutidos, traen sodio. Entonces, cuantificar, eso no nos corresponde, afortunadamente, tendríamos que enviarlo con un nutriólogo o tomar capacitación para poder dar las porciones que requiere cada paciente. Aquí menciona, por ejemplo, cómo en la dieta DASH dice rica en fibra, calcio y potasio. También cada paciente se individualiza. El paciente con daño renal hipertenso o hipertenso con daño renal tiende a tener elevado el potasio. Entonces, el potasio también saldría de la dieta cuando el paciente es nefrópata, ¿ok? Entonces, por eso cada paciente se individualiza y hay factores que se agregan y otros que se retiran. Aquí, sobre todo, lo ideal es no consumir carnes rojas, pensando también en el ácido úrico, pescado sí, pollo, pescado que sería las carnes blancas. Aquí hacer hincapié en que lo que son mariscos, camarones o vísceras no se pueden ingerir. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo, al ácido úrico, que va a ser también otro factor de riesgo para las enfermedades renales o riesgo para que la presión se pueda mantener elevada. ¿Ok? Seguimos, por favor. Sí. Bueno, y aquí sí nos menciona un poco más sobre el tratamiento farmacológico. Aquí se indica si la presión, si ya es una hipertensión mayor de 140/90, que ya sea confirmada, que ya el diagnóstico esté confirmado, también se va a indicar en presiones de 130/80 en pacientes con diabetes mellitus, con enfermedad renal crónica o con alto riesgo cardiovascular. Y los fármacos recomendados en la primera línea, se menciona que están los IECAS, enalapril, ramipril, los ARA, los sartán, valsartán, amlodipino, diuréticos tiacídicos y betabloqueadores. Igual también aquí se tienen sus metas, el tratamiento. Aquí se dividen por grupos. En donde el grupo de menor a 65 años, la meta sería tener una presión entre 120, 129 sistólica y menor a 80 diastólica. En pacientes con 65 años o mayores, va a ser la meta manejar una presión de 130, 139 sistólica y una presión menor a 80 en la diastólica. Y pacientes que tengan diabetes mellitus o enfermedad renal crónica, la meta será tener una presión menor a 130, 80, solo si se tolera. Aquí me surgió una duda de que cómo que si se tolera, y investigué y encontré que hay pacientes que aunque sea la meta llegar a que el tratamiento se tenga esas presiones, a veces la presión baja también los afecta. Entonces ya tienen como ahora síntomas de hipotensión. Entonces, si se tolera tener la presión menor a 130/80, entonces está perfecto. Si el paciente no lo tolera, entonces van a tener que buscar otra meta que trate la hipertensión. Entonces, a eso se refiere por si tenían duda eso de que sí se tolera. Sí, recordar que cada paciente es único e individualizado.
Puede haber pacientes que en la primera consulta los encontremos con presiones arriba de 160, 100. Entonces, esos 160, 100, a lo mejor ellos no se han percatado de que son hipertensos, porque son asintomáticos. Entonces, ya lo mencionaba Carla, si el paciente tiene ese grado de hipertensión, ya tiene que entrar a medicación, pero la medicación va a ir paulatinamente. Cada medicamento, cada grupo, de hecho, tarea, antes de que se me olvide, ahorita voy a mandar una viñeta para el jueves de la próxima semana, me la van a entregar a mano, que es la clasificación de la NJC8 de hipertensión. Ya tenemos la de la norma oficial, la de la canadiense, que es esa que nos acaba de mencionar Carla, y la NJC8, que me van a dar en 8 días en un cuadrito, así como estos. Y lo que son los grupos antihipertensivos, ya mencioné aquí ya unos, IECA, ARAS, ARA 1, ARA 2, calcioantagonistas, en el cual pertenece amlodipino. Los calcioantagonistas hay dos tipos, los que son de hidropirinas y no de hidropirinas, diuréticos en general, porque se divide en diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa u otro tipo de diuréticos, beta bloqueadores, alfa centrales. Hay varios grupos de antihipertensivos que me van a dar la clasificación de los grupos, su mecanismo de acción y solamente el nombre de uno, que es el más representativo. Algunos grupos no se utilizan, o son muy específicos, por ejemplo, para ginecología, como la hidralacina. Otros son más específicos para problemas neurológicos. Otros son muy específicos para problemas cardiovasculares. Entonces, cada uno se va a individualizar para cada paciente. No sé cómo están ustedes. Si en algún momento dado se llegan a desconectar por los rayos o algo, o están en riesgo, me avisan para parar la clase, ¿ok? Porque está en algunos sitios la lluvia muy fuerte. Por favor, para que vayan mandando un mensajito y paramos la clase aquí y la continuamos. Sobre todo porque no sé, aquí en esa zona hay mucho relámpago, pero cualquier cosa, avisan por favor para detener la clase. Si se van desconectando porque no hay buena señal, pues no tiene caso que la sigamos si se va a perder, ¿ok? Por favor, para que estemos al pendiente. Y les voy a mandar una viñeta para que la puedan desarrollar de hipertensión, ¿ok? Que es un caso clínico pequeño. Entonces, sería esto las clases. La NJC8, clasificación, los grupos antihipertensivos con qué es cada grupo, su mecanismo de acción y un ejemplo de cada uno, ¿ok? Ya lo demás de indicaciones, todo eso cada quien tiene que ver, ya lo vimos de hecho en Pharma, suerte refrescar esta parte para poder trabajar con la viñeta y poderlo tener más claro. Ahora, ya lo mencionaba también Carla, cada paciente se va a individualizar porque hay pacientes que son hipertensos y apenas se diagnostica, hay que irnos lentamente, porque así como hubo una vasoconstricción en la arteria, excepto el que no puede abandonar la llamada es Luis Caram, porque lleva 3 veces que se desconecta, pero bueno, hace una vasoconstricción en el riñón y esa vasoconstricción va a condicionar que tenga una alteración en el riñón y va a haber una disminución del flujo. Entonces, por eso tenemos que irnos con tiento con los medicamentos antihipertensivos. Esa sería una. Ahora, pacientes mayores de 65 años, aunque cada vez es menor la edad, tienden a ser por la aterosclerosis fisiológica de la edad geriátrica, una aterosclerosis, y eso va a condicionar que se presente en algún momento dado hipertensión arterial sistólica aislada. ¿Qué significa esto? A lo mejor no viene aquí, me refería al término. Si viene es la presión del paciente, que solamente la sistólica se eleva arriba de la cifra, pero la diastólica se mantiene normal, y es por la sístole. Recordemos que para empezar la presión arterial, el ventrículo izquierdo tiene que hacer esa contracción para poder vencer la resistencia de la aorta. Y si nuestra aorta ya se está calcificando, que eso lo podemos ver a través de una radiografía de tórax, si en un paciente geriátrico, si ahí tiene una aortoesclerosis, seguramente tiene una hipertensión arterial sistólica aislada. Entonces, por eso es que varía con el paciente mayores de 65 años o más. No quiere decir que sea normal, pero hay que irnos con mayor riesgo, porque entonces podemos condicionar mayor daño que beneficio.
al igual que el paciente con diabetes e enfermedad renal crónica. Pero el que sí tengo que ponerle mucha atención es desde el de 18 años a 65 años, y actualmente también ya hay niños que lo van a ver en pediatría hipertensos, pero casi va mucho en relación a la hipertensión secundaria por lo endocrinológico o por tanto síndrome metabólico, que somos desafortunadamente el primer lugar mundial de obesidad infantil. Entonces, son factores que se van sumando. Pero en este caso, pues, la hipertensión en específico, ¿no? Seguimos, por favor. Sí. Bueno, ahora ya pasando a otro tema, el tema de factores liberados por el endotelio, vamos a tener que el endotelio vascular regula el tono vascular, la coagulación, la inflamación y el crecimiento de la pared arterial. Y en la hipertensión arterial sistémica hay un desequilibrio entre los factores vasodilatadores, que son los protectores, y los vasoconstrictores, que son los dañinos. Y bueno, tenemos muchos, aquí les hago el zoom de la foto, tenemos muchos factores liberados por el endotelio que nos van a ayudar a muchos procesos, pero ahorita de los que vamos a hablar van a ser de los que regulan el tono vascular, la vasodilatación y la vasoconstricción. Pero allí les puse como el esquemita de todos los que liberan, todos los procesos que nos ayudan. Está completo y me gustó y por eso lo puse. Ahora sí, a lo que nos pide el tema, los factores dilatadores, que son los protectores, vamos a tener al óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, inhibe la agregación plaquetaria y la proliferación de músculo liso. En la hipertensión arterial, su producción disminuye o su acción es bloqueada por el estrés oxidativo. Vamos a tener la prostaciclina L2, que es un vasodilatador, inhibe la agregación plaquetaria. Y vamos a tener al péptido natriurético auricular y la endotelina C, que inducen la vasodilatación y la natriuresis. Y vamos a tener a los factores vasoconstrictores, y en este caso dañinos, van a ser la endotelina 1, que es el vasoconstrictor más potente producido por el endotelio. Estimula la hipertrofia y fibrosis vascular. Y en la hipertensión arterial, el aumento de la endotelina va a estimular el aumento crónico de la resistencia vascular periférica. Vamos a tener a la angiotensina 2, que estimula la secreción de aldosterona y el remodelado vascular. Ahorita también hablaremos más de este factor. Aumenta el estrés oxidativo, y es lo que mencionábamos hace rato, que en la hipertensión, el óxido nítrico va a ser bloqueado por un estrés oxidativo que genera la angiotensina, y pues aquí lo tengo, que inactiva el óxido nítrico. El tromboxano A2 va a ser un vasoconstrictor y va a ser un proagregante plaquetario, y va también a liberar radicales libres, los ROS, que favorecen la disfunción endotelial y la aterosclerosis. Ahora, en la hipertensión arterial hay predominio de los factores vasoconstrictores, y esto es porque se presenta una disfunción endotelial, ya que el endotelio pierde su función reguladora del tono vascular, la inflamación y la coagulación. Y bueno, esta disfunción endotelial se da por el estrés mecánico, ya que la presión alta va dañando poco a poco el endotelio. El estrés oxidativo, porque los ROS inactivan al óxido nítrico y ya no vamos a tener un vasodilatador que nos ayude como a contrarrestar esa vasoconstricción. El predominio de los vasoconstrictores sobre los vasodilatadores. La inflamación crónica vascular y el remodelado arterial que precede el aumento de la resistencia vascular periférica. Todo esto nos genera la hipertensión. Entonces, poco a poco vamos a tener que el endotelio se va a ir dañando y va a perder esa función reguladora. Ya no, es por eso que los vasoconstrictores predominan aún teniendo hipertensión. Ahora, pasando al sistema nervioso y catecolaminas, tenemos que el sistema nervioso que participa aquí es el sistema nervioso simpático, porque es el que regula la presión arterial. Y bueno, en la hipertensión se encuentra una activación aumentada de este sistema nervioso, porque genera aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad cardíaca, lo que significa que va a haber un aumento del gasto cardíaco. Va a tener una vasoconstricción periférica y va a aumentar la resistencia vascular sistémica. Vamos a tener que también estimula al sistema renina-angiotensina, favoreciendo la retención de sodio y agua. Y ahí se puso un poco
borrosa, pero creo que cuando les pase la presentación se va a ver bien la imagen, pero les había puesto que recordemos que el receptor que regula la vasoconstricción en nuestros vasos periféricos y en las arterias va a ser el receptor adrenérgico alfa 1. Entonces, cuando el sistema nervioso simpático se activa y empieza a mandar la adrenalina, pues va a ir a ese receptor, va a romper la proteína G, esta va a ir a activar a las enzimas y se va a dar una cascada de señalización en donde los vasos se van a vasoconstruir, se me fue la palabra. Vasoconstriñir. Ándale, sí, gracias, doctora. Entonces, para que es que les había puesto la imagen, pero se puso borrosa. Pero ahorita que se las mande, ya la van a poder ver bien. Ahora, las catecolaminas van a ser, las principales van a ser adrenalina, noradrenalina y dopamina, que van a ser liberadas por el sistema nervioso simpático en las terminaciones nerviosas adrenérgicas. Y también las van a liberar la médula suprarrenal, especialmente la adrenalina. Y en la hipertensión vamos a tener aumento de la noradrenalina plasmática y esto va a generar una vasoconstricción sostenida por la estimulación del receptor alfa 1. Y la adrenalina va a generar un mayor gasto cardíaco porque esta va a actuar en la estimulación del receptor beta 1 y recordemos que el beta 1 se va a encontrar en el corazón, entonces igual va a generar mayor gasto cardíaco y también contribuye a la vasoconstricción. Y también favorece la activación del sistema renina-angiotensina, que pues nos va a generar la mayor retención de líquidos y va a aumentar la presión arterial. Entonces, también intervienen los fenómenos de remodelación vascular, hipertrofia cardíaca, por esta estimulación crónica que van a generar las catecolaminas y la estimulación del sistema nervioso simpático. Ahora, comenzando con el tema de riñón y el sistema de renina-angiotensina, vamos a tener que, este sistema es una secuencia de reacciones para ayudar a regular la presión arterial. Entonces vamos a tener que, cuando hay disminución de volumen de sangre o en los niveles de sodio se produce una disminución en la presión arterial, como respuesta el riñón va a producir renina y la va a liberar al torrente sanguíneo. Esa renina va a llegar al hígado y el hígado va a liberar angiotensinógeno y pues ya se van a combinar y se forma la angiotensina 1, la cual va a pasar por los pulmones y se va a formar angiotensina 2. Esa angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y va a regular la presencia de sodio, va a estimular la sed y va a estimular la producción de aldosterona en las glándulas suprarrenales. Y pues la aldosterona es una hormona corticoide que origina la retención de agua y sodio y así aumenta el volumen de agua por ósmosis y pues va a aumentar el volumen de la sangre. Pero pues como ya vimos, este sistema se va a activar cuando se detecte que va a haber un bajo volumen en sangre. En hipertensión se activa porque, como ya lo mencionamos antes, se va a perder esa regulación. Se va a perder la regulación de, bueno, ahorita necesito mayor presión, ahorita necesito menos presión. Entonces, este sistema también va a estar activándose, lo que nos va a aumentar el volumen sanguíneo y pues ahora sí que va a actuar en conjunto con la hipertensión para generar daño. Entonces, pues todo esto se tiene que tomar en cuenta para tener un buen control y que no genere daños, pues ya complicaciones. Es por eso que nos pusieron este tema de este sistema. Y pues aquí están mis referencias. Los saqué de libros y de la norma. Ahí viene casi todo lo que puse, los esquemas. Y pues sí, sería todo. Gracias por su atención. Ok, ¿preguntas sobre el tema? ¿Nadie? Ok, entonces seguimos con el siguiente, por favor.
¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya, Hanna. Bueno, yo les voy a hablar del dolor torácico o dolor precordial. Para empezar, vamos a tener el concepto. Más que nada es el dolor referido en el área del pecho. Esto es porque el corazón, los pulmones, el esófago y los grandes vasos proporcionan información aferente a través de los ganglios autónomos torácicos. Es por esto que si un estímulo doloroso se origina en estos órganos, se percibe en general como procedente del tórax, aunque todas las fibras nerviosas aferentes llegan a los ganglios dorsales. El dolor torácico también puede percibirse como un dolor referido en algún otro sitio entre el ombligo y el oído, incluidos los miembros superiores. Ahora les pongo unos datos importantes del dolor torácico, que es que luego de una evaluación clínica y de laboratorio apropiada, solo de un 15 al 25% de los pacientes que concurren con este síntoma resultan tener finalmente un síndrome coronario agudo. Y alrededor de un 2% de los pacientes que acuden a los servicios de urgencia por molestias torácicas son dados de alta desde el servicio de urgencias a sus domicilios en circunstancias que sí tenían un síndrome coronario. Esto es más que nada para darles a entender que es fácil, o bueno, no es que sea fácil, sino es que es más probable con una buena semiología llegar al diagnóstico de un síndrome coronario en casos de dolores torácicos y no va a haber pues errores siempre y cuando lo hagamos bien. Ahora, este es un cuadro acerca de las causas frecuentes del dolor torácico, donde tenemos causas cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinales, musculoesqueléticas, cutáneas, mamarias y psicógenas. Esto es importante porque pues no todos los dolores torácicos se tratan de cardiopatías. También podemos tener embolias de pulmón, neumotoras, pleuresias, tumores, reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico, rotura esofágica, dolor e hipersensibilidad a la palpación, discopatía cervical, costocondritis, sobre todo en mujeres, neuralgia intercostal, síndrome hombre-humano, síndrome de escaleno anterior, herpes zóster, trastornos de ansiedad y angustia, hiperventilación y depresión. En la semiología, el objetivo del médico es descartar las patologías que pueden comprometer la vida del paciente, por lo cual se debe indagar en la presencia de factores de riesgo como la edad, la hipertensión, la diabetes y el dolor es anginoso o no anginoso, que en un momento se los voy a describir. Y en aparatos y sistemas, sobre todo, se debe de indagar acerca del dolor o edema en las piernas para descartar trombosis venosa profunda y por ende posible embolia pulmonar, debilidad crónica, malestar y pérdida de peso relacionadas al cáncer. Esto permite estimar la probabilidad de que se trate de una causa orgánica antes de realizar los estudios diagnósticos. Estos son los factores de riesgo asociados y las enfermedades asociadas, donde tenemos factores de riesgo heterogénicos que vienen siendo los factores de riesgo para desarrollar una arteriosclerosis, que se relacionan con una enfermedad coronaria o una disección aórtica. El tabaquismo, que se puede asociar a una enfermedad coronaria, una disección aórtica o una embolia de pulmón. La edad, donde a mayores de 40 años aumenta la incidencia de enfermedad coronaria y a mayores de 60 aumenta la incidencia de disección aórtica. El sexo femenino, que es lo que le había comentado de que aumenta la probabilidad de costocondritis, los estados procoagulantes para una embolia de pulmón, la toma de fármacos y el consumo de cocaína. Ahora, para diferenciar entre el dolor isquémico o anginoso y el dolor no isquémico o no anginoso, tenemos más que nada las características del dolor, la localización, la propagación y los factores desencadenantes. Hablamos de una isquemia si el dolor es constrictivo, quemante, gravitatorio o ardiente. Si se localiza de manera retroesternal o en el epigastrio. Si se propaga a hombros o miembros superiores, muñecas, cuello, mandíbula o región interescapular. Y si se desencadena a partir del ejercicio, el miedo, la ansiedad o el frío. En cambio, estamos hablando de un dolor no isquémico. Si es un dolor sordo en puntada de costado y se identifica con la respiración, si se localiza sobre el hemitórax a la altura de la tetilla intercostal o lo que viene siendo el pezón, si se propaga al hombro homolateral y si se desencadena por la hiperventilación. Dentro de la exploración física, ahora sí que vamos a ir paso a paso, pero se deben medir los signos vitales, se debe calcular el índice de masa corporal, que palparse el pulso en ambos brazos y piernas, la tensión arterial en los dos brazos y también debe evaluarse el aspecto general del paciente en cuestión de palidez, sudoración, cianosis o ansiedad. Se debe inspeccionar el cuello para identificar distensiones venosas, reflujo patuyugular. Se debe palpar para detectar pulsos carotídeos, adenopatías o trastornos tiroideos. Y las arterias carótidas se deben auscultar para identificar soplos. Después es preciso percutir y auscultar los pulmones para confirmar que el murmullo vesicular sea normal y simétrico
detectar signos de congestión, de consolidación, roces pleurales y derrames. También tenemos que el examen cardíaco debe valorar la intensidad y la ubicación del primer ruido cardíaco, el segundo, y el movimiento respiratorio del componente pulmonar de S2, sobre todo para identificar roces pericárdicos, soplos y ritmos de galope. Cuando se detectan soplos, debe definirse su localización, duración, tono, forma e intensidad. También la respuesta a los cambios de posición, sitios de auscultación y maniobras de Valsalva. En el paciente con ritmo de galope debe distinguirse un cuarto ruido. Valsalva, perdón, que a menudo se asocia con disfunción diastólica o isquemia miocárdica, de un tercer ruido que se manifiesta en individuos con disfunción sistólica. Después se inspecciona el tórax para identificar lesiones cutáneas generadas por traumatismos o infección por herpes zóster, que es una de las causas de dolor que les había comentado, que a continuación se palpa en busca de crepitantes que sugieren un enfisema subcutáneo e hipersensibilidad a la palpación. El abdomen se palpa en busca del dolor a la palpación, organomegalias, tumores y sobre todo el epigastrio y el cuadrante superior derecho. Acto seguido se examinan las piernas para identificar los pulsos arteriales, determinar si la perfusión es adecuada, buscar edemas, varices venosas y signos de trombosis venosa profunda, por ejemplo, edema, eritema y presensibilidad a la palpación. En toda esta exploración física, nuestros signos de alarma que nos hacen sospechar de una causa más grave del dolor torácico son los signos vitales anormales, ya sea taticardia, braquicardia, taquipnea o hipertensión arterial, signos de hipoperfusión como cianosis, sudoración o confusión, disnea, hipoxemia en la oximetría de pulso, murmullo vesicular o pulsos asimétricos, soplos cardíacos de comienzo reciente. Ahora vamos a tener los estudios complementarios que nos ayudan a descartar pues enfermedades más graves, ¿no? Para empezar, pues tenemos el electrocardiograma. Perdón, ¿tienes imágenes del electrocardiograma? Sí, vienen después. Ok, ahí describe lo que, porque tu diapositiva anterior está muy cargada, descríbelo en esta. Uh-huh. Nada más permítame tantito. Pero bueno, lo que importa aquí es que el electrocardiograma debe de ser pues una prioridad en pacientes con dolor torácico. Se trata más que nada de que sea lo más precozmente que se pueda. Y pues más que nada ayuda a identificar si hay infartos agudos con elevación de ST. Y pues sabemos que estos pacientes pues tienen que tener una ventana de atención más próxima, por lo que un electrocardiograma con elevación difusa del segmento ST y con depresión del segmento PR sugieren fuertemente el diagnóstico de una pericarditis aguda. Si se muestra una desviación del eje eléctrico de los complejos QRS hacia la derecha, un bloqueo de rama de la derecha de las DGIS y una T negativa en las demarcaciones precordiales derechas, es sugerente de una embolia pulmonar. Más que nada son esos dos casos los que tenemos que ver para, bueno, que identificar en un electrocardiograma. Después, pues tenemos la radiografía de tórax, que es normal en pacientes con sospechas de síndrome coronario agudo. Vete a la imagen, no, está muy cargada tu diapositiva, vete a la imagen y ve escribiendo en la imagen. Bueno, en realidad este es un video, pero bueno, esa es una radiografía normal. Lo que estamos buscando en las radiografías de tórax son signos de edema pulmonar debido a disfunción ventricular inducida por la isquemia. Pueden revelar un mediastino más ancho, llegando a posibilitar el caso de una disección aórtica. Y nos ayudan como... Pero regresa a tu diapositiva anterior, ¿no tiene tus radiografías? La primera, ok. La primera, antes del video. Es que es el video. ¿La anterior? Solamente son dos. Bueno, la que no está en video. Uh-huh. Ok. Por ejemplo, recordemos que, bueno, apenas van a ver radiografía, pero ya vieron anatomía. Esta placa de tórax es una placa mal tomada. Para que nosotros podamos visualizar el tórax, tiene que ser una placa en posición posterior-anterior, donde se pone el paciente, a lo mejor ya lo vieron quienes ya están por rayos X,
Tiene que estar el paciente en posición de preferencia bipedestación. Tiene que estar con las manos sobre la cintura, hagan la posición. Tenemos que sacar las escápulas, o sea, hacer una inspiración profunda para que las escápulas salgan del tórax y las clavículas, que normalmente están horizontalizadas, así como está en la imagen, se verticalicen a una inspiración profunda. Y ahí mantener la respiración para que baje el diafragma y se pueda visualizar en forma correcta la imagen. Ahora, lo que tenemos aquí es que no es una técnica correcta. Las clavículas están horizontalizadas. Las escápulas, de hecho, no se logran ver muy bien si están dentro, están casi fuera. Pero los espacios intercostales que se deben de una buena placa de tórax son 7, y si lo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se va casi a 8 espacios. Entonces, no es una técnica tan en inspiración profunda. Aquí lo que podemos ver en esta imagen es que se ve la aorta, no está calcificada, está la silueta cardíaca, que está a la derecha, no se ve, no es valorable porque la técnica no es tan correcta, pero se logra ver ahí una imagen radiolúcida, en el diafragma de lado derecho, con una imagen radiopaca que habría que descartar si es un abombamiento de la arteria pulmonar o es una tumoración o es una dilatación o disección aórtica en esa imagen. Entonces no es una técnica tan correcta porque no está como tal la técnica adecuada y son más espacios de los que debería. Y la de tu video, ¿la puedes poner tantito, por favor? Aquí que dice la descripción de tu video. Como tal, esto es una radiografía, bueno, es una radiografía normal, nada más que estas son anteroposteriores, más que nada porque, como mencionamos que una de las causas frecuentes de dolor torácico es el neumotórax, lo que quería que visualizaran era más que nada, pues, cómo se ve un pulmón normal, porque la siguiente imagen, si se aprecia aquí, está colapsado. Pues, está colapsado, justo. Entonces estamos hablando de que todo este demás espacio es aire y pues por lo tanto se trata de un neumotórax. Más que nada para eso sirven las radiografías en el dolor torácico. Regresa a la siguiente, por favor, tanto la siguiente. Ahí, lo que son las flechitas. Uh-huh. El muñón que se ve ahí es que es el neumotórax, ¿no? El blanco, de hecho el colapso es el blanco y ya el grisáceo, bueno, sería porque ahí se ve incluso hasta como una cisulitis. Y en déjame la hago más pequeña, espérame. ¿La hiciste grande o nada más ahí? Ok, hazla pequeña, como el tamaño normal, por favor. Ok, ahí. Ahora, todavía ese neumotórax que tiene aquí marcado, todavía no logra desviar la columna. Cuando tenemos un neumotórax, se colapsa el pulmón y como que se lateraliza hacia el lado sano, que en este caso toda la columna se mantiene exactamente en la línea media. Todavía no se desvía hacia el lado del pulmoncito sano, que es el izquierdo. ¿Ok? Y exactamente el dolor torácico puede ser un neumotórax, puede ser un hemotórax, puede ser el infarto, puede ser una costocondritis, que eso sería más clínico, y por radiología ahí sí no se ve tanto una costocondritis. Ok, sigue, por favor. Pues de hecho eso ya sería todo. Más que nada estamos hablando de de los posibles casos y de las maneras de los estudios complementarios. ¿Y cómo verías? ¿No tienes la imagen del herpes? No tengo imagen del herpes, disculpe. ¿Y de la costocondritis? No, tampoco. Como ahora sí que el herpes más que nada se da por personas no vacunadas de varicela y la costocondritis es más común en mujeres. No pensé que fuera tan importante incluirlo. Sí, tienes que ponerlo porque al siguiente tema ya es infarto. Entonces, mucho de tu tema es previo a el infarto, donde ya mencionas tú el cuadro clínico del dolor,
cómo lo tienes que referir, inclusive el dolor por esófago. De hecho, el cuadro que tienes, regresale un poquito a las primeras. Lo mismo que comentamos, lo que manejan en Canvas o que manejan ¿cómo se llama? Toda inteligencia artificial, no les da muchas imágenes, tienen que jalarla como tal. Cardiovasculares, cardiopatía isquémica, ya está. Pericarditis, ¿cómo se vería una placa en pericarditis? Disección aórtica, aneurisma de la aorta, que es la dilatación, incluso esa del neumotórax, también así ensanchamiento del mediastino se puede ver una disección. Ahora, la embolia pulmonar, si no es tan común verla, neumotórax, sí tienes que meter una imagen de neumotórax. Pero, ¿qué es la pleuresía? A ver, ¿quién sabe qué es la pleuresía? Ese es un término ya mucho más antiguo, pero la pleuresía es el derrame pleural que actualmente se conoce. La traqueobronquitis no es tan común verla por radiografía, tumores sí, gastrointestinales, el reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico, ruptura esofágica, úlcera péptica, pero sí tienes que poner algunas imágenes de por lo menos el derrame pleural, el neumotórax, musculoesqueléticas, donde vienen los textos de propedéutica, cómo debes de palpar. Recordemos que estamos en, déjame ver si puedo, ojo acá. Tórax, palpamos lo que es todo la clavícula y posteriormente por debajo vamos a ir palpando, está nuestro esternón, el manual de esternón y toda la parte de que palpando poco a poco, cada quien hágalo ahorita con digitopresión, lo que son los arcos costales. Lo que es el segundo arco costal, unión costocondral, tenemos que hacer una presión, háganla suave, porque es donde tenemos que buscar la costocondritis. Segundo, tercero, cuarto, inclusive cuarto es el más común. Si se puede palpar el quinto, palparlo. Si el paciente cuando estamos palpando hace el dolor, ahí sabemos que es costocondritis. No, el corazón no está superficial, entonces tenemos que ir por descarte. Si es una paciente que tiene estrés continuo, fibromialgia, alguna alteración emocional, es muy común que haga la costocondritis y la puede tener tal vez bilateral. A diferencia del dolor torácico que es desencadenado por un problema a lo mejor isquémico, que es el tema que vamos a ver posteriormente, la siguiente clase, que es unilateral. Y ya mencionó ahí en las características de dolor, la siguiente, por favor, porque está después las características del dolor torácico, aquí donde viene la irradiación, que vienen las características de dolor en un paciente isquémico, que es lo que siempre tenemos que pensar en isquemia, constrictivo, quemante, gravitatorio, gravitativo y ardiente. ¿Esta definición de qué texto es? Es del libro de la Argente. Ok. Ahora, puedes comparar otra bibliografía para las características del dolor constrictivo. Recordemos que, bueno, eso vamos a ver ya en el tema posterior. El dolor de cardiopatía isquémica no es único. Sí tiene muchas características que lo van a unificar, pero se considera que es como si fuera el puño que está recargado sobre el tórax. Traten de hacerlo suave. Ese dolor opresivo, que sería tal vez el constrictivo que menciona aquí, que es un dolor opresivo, tal vez puede sentirse que atraviesa hasta la espalda, que puede ser en aumento o en graduación, ardiente o urente, que se refiere como quemante. Ahí sí habrá una discrepancia en algunos textos. ¿Por qué? Porque el dolor urente o quemante puede ser secundario a un reflujo gastroesofágico, que lo vamos a ver después cuando se vea el gastrointestinal. Entonces, para tener dos comparativos de la característica del dolor. Ahora, si es lo isquémico, va a ser localización de dolor retroesternal y epigástrico. Por eso, todo lo que va a inervar el vago, que es respiratorio, gastrointestinal y cardiovascular, son los tres que van a hacerse diagnóstico diferencial. Para esto es este tema, dolor torácico. Todos los diagnósticos diferenciales que ya lo va a mencionar en el tema de dolor torácico y cardiopatía isquémica.
porque pueden ser todos la misma característica, solo que hay que buscar antecedentes, evolución y la duración. Sobre aquí, el no isquémico es sobre hemitórax a la altura de la tetilla e intercostal. Va a depender si es esofágico, pulmonar, músculo esquelético o en este caso somático, que sería el psicógeno. Ahora, ¿a dónde va a irradiar o se va a propagar? A hombros. Aquí, a hombros, ¿cuál? Porque aquí menciona a hombros, bilateral. El que no es isquémico es homolateral. De hecho, inclusive cuando vean cuando lean y hagan el tema de cardiopatía isquémica, comenta el paciente, y él, de hecho viene referido en el texto, el dolor opresivo, retroesternal, que va a ser intensidad alta, que puede condicionar descarga enérgica y que se siente que corre hacia el hombro y que sale por el dedo. Hay textos que así lo refieren. Por eso comparar uno o dos textos nos ayuda para entender mejor la semiología, porque a lo mejor el dolor ardiente o urente es muy parecido al de esofagitis. Y aquí además dice hombros, o sea, bilateral, superiores, muñecas, cuello, mandíbula, región interescapular, o sea, posterior. También cuando se ven los dolores abdominales, sobre todo pancreatitis, es un dolor muy característico, solo que es en epigastrio, un poquito más bajo, pero puede simularlo. Por eso es que esas tres partes, esofágico, gastrointestinal, pulmonar y cardiovascular, se estudian a la par del dolor, porque más vale que se peque de exagerado a que nos quedemos cortos, y como dice la primera diapositiva de Hanna, que el paciente se vaya con un dolor retroesternal y que sea de origen cardiovascular y que inclusive pueda fallecer, una muerte súbita a la entrada de urgencias. Ya condiciona riesgos institucionales y sobre todo riesgo porque nuestro profesionalismo, nuestro compromiso de poder educarnos y tener la mayor experiencia posible se nos quedó corto. Entonces, vean todo esto, el dolor. Luego de una evaluación clínica y laboratorio apropiada, solo un 15 a 25% de los pacientes que concurren por este síntoma resultan tener finalmente un síndrome coronario o agudo. Afortunadamente, solamente una cuarta parte. Alrededor de un 2% de los pacientes acuden a los servicios de urgencias por molestias torácicas, son dados de alta desde el servicio de urgencias a sus domicilios en circunstancias que sí tenían un síndrome coronario. Entonces, aquí viene lo que ya después se va a ver, lo que son los códigos infarto, código cerebro para cada área como tal, pero disminuir la mortalidad del paciente que llegó con esto, porque pueden ser de primera instancia, si no tenía un factor de riesgo, pueden ser los síndromes esos raros de que donde se nada más hace un espasmo vascular y se retira, pero cuando llega a ser cardiopatía isquémica, pues el riesgo y la mortalidad incrementa en el paciente y pues sobre todo el riesgo de nuestra cédula o nuestra carrera también se pone en riesgo por no haber guiado o hacer los estudios pertinentes en un paciente, y por eso también hay tiempos, ya lo veremos en el tema de cardiopatía isquémica. Y sigue un poquito adelante. Estamos en la de dolores, de dolor, la anterior, ahí. El personal epigástrico sobre el hemitórax a la altura de la tetilla, que eso sí es más característico porque va a depender del paciente. Hombre, la tetilla la tiene más fija, podemos decirlo. Mujer, por la mama, puede lateralizarse central o puede tener alguna, por las anatomías que puede tener la tetilla. Y factores desencadenantes siempre va a ser en el isquémico un esfuerzo o en reposo, por lo general. Recordemos que pueden ser tipos de anginas, la cardiopatía isquémica va desde la angina, el infarto, ¿ok? Y en la de no isquémico, pues aquí además menciona hiperventilación, pero puede ser varios factores. Un paciente que fue sometido a un procedimiento quirúrgico de extremidad pélvica, una prótesis de cadera, y que estuvo posado durante 48 horas y de repente presentó dolor torácico, pues hay que descartar que no sean problemas vasculares que desencadenó una tromboembolia pulmonar. Y como vamos a darnos cuenta, por la respiración del paciente, la hipoperfusión o la hipoperfusión tisular,
que sean el mottling o la cianosis o la palidez de extremidad o el llenado capilar y la taquicardia. Entonces, cada paciente va a ser único. También la descarga adrenérgica te puede dar palpitación o taquicardia o hiperventilación. Entonces, por eso va muy aunado y este punto de dolor torácico, le agregas, por favor, el de un ejemplo del herpes, el del derrame pleural, el del neumotórax, que es igual casi el neumotórax, nomás se cambia la densidad, y de la costocondritis, por favor, donde vienen especificados, si lo mencionaste ahí, lo que es los puntos, lo que es el de Tietze, que menciona que es el tercer, cuarto espacio o unión costocondral, ¿ok? Para que tus compañeros lo puedan identificar desde la exploración física, que esta es mucho más rápida la exploración por la prioridad que tenemos de riesgo de cardiopatía isquémica, que es alta en este porcentaje que nos acaba de mencionar Hanna, ¿ok? ¿Preguntas en cuanto al tema de dolor torácico? ¿No? Bueno, entonces, ¿algo más que quieras agregar, Hanna? No, yo creo que ya sería todo. Ok, entonces sería todo por el momento. 7:41, ok. Nada más les comento rápidamente. Recuerden que aunque tienen tolerancia, si se conectan después de los 10 minutos de empezar la clase, sí se van a ingresar a la clase porque no tienen asistencia. Y hay varios que tienen pocas asistencias, entonces ya cada quien sabe el tiempo que ha tardado o en no conectarse o conectarse tarde en las clases. Entonces recuerden que esto tiene 80%, no tienen derecho a examen, chicos. Entonces, para que vayan viendo esto, porque igual participación, tienen que participar porque se les va a evaluar su clase, su participación, no todos tienen el mismo periodo la clase, entonces tienen que estar participando. Tienen su tema, su mapa mental que ustedes trabajaron, tienen que tener a la mano para aportar algo que hayan leído extra o que quieran complementar a las tareas, ¿ok? Pues sería todo. ¿Alguna pregunta que tengan en sí? ¿No? No, doctora. No, doctora. Ok, entonces, bueno, entonces nos vemos el lunes con los siguientes 2 temas, por favor, y que descansen mucho fin de semana. Gracias, doctora. Igual. Gracias, doctora. Hasta luego. Igual, bye. Hasta luego, bye.